Desde que todos fuimos a diferentes universidades, mi grupo de amigos ha ido de vacaciones cada año. Está mi hermana gemela Kate, el siempre relajado George, la dulce Cassidy y el gran tipo que llamamos Tank. Realmente, él es como una muralla. Siempre ha sido así desde el primer año de universidad, cuando trataba de impresionar a las chicas, pero en el fondo es solo un gran tierno. Cada año vamos a una cabaña que todos ayudamos a construir con mi abuelo, justo un año antes de que él falleciera. Llegamos en mi camioneta, y la pandilla saltó rápido, corriendo hacia el muelle. En un parpadeo, ya estaban todos en el lago, dejándome a mí con la tarea de sacar todo del camión. Para cuando me quedaban solo dos cosas por sacar, la caja de vegetales y la nevera con la carne, Tank se acercó empapado. Déjame esas verduras, dijo. Yo acepté y le agradecí. Tank metió la caja en la despensa, mientras yo ponía la carne en la cocina. Tomé mi teléfono y mi billetera, luego comencé a meter la carne en el refrigerador. Tank volvió al lago para nadar. Cuando terminé de organizar todo, fui al muelle, que ahora estaba cubierto con zapatos, calcetines, camisetas y pantalones. «Vamos, entra ya», gritó mi hermana. Cassidy salió y empezó a jalarme hacia el agua. «Vamos, está genial», seguía repitiendo, mientras yo me quitaba los zapatos y calcetines, cada vez más cerca del borde del muelle. Con un último tirón fuerte, ambos caímos al agua. Pasamos un par de horas genial en el agua, hasta que decidí salir, tomar una ducha rápida para quitarme toda el agua sucia del lago y empezar a preparar la carne para la parrillada. Un rato después, Cassidy entró, preguntando qué estaba preparando. «La marinada para las costillas», le dije. Rápidamente probó un poco. «Está buenísima». Tank y Kate entraron también y probaron la marinada. «Eres toda una chef», dijo Tank. Yo lo miré, le lancé una mirada fulminante y solo respondí: «Tráeme otra cerveza». Cuando se fue, grité: «Y trae también las batatas». Eventualmente, Tank gritó desde afuera: «No hay batatas, amigo». «Tiene que haber», le respondí. «No puedo hacer esto sin ellas». «Lo siento, no hay batatas», contestó. «Entonces, no vamos a tener batatas», respondí. Kate revisó su teléfono y luego miró hacia arriba. «Hay un pueblo a 45 minutos de aquí. Podemos ir a conseguirlas». Cassidy y yo aceptamos ir. En poco tiempo, las dos estaban camino al pueblo. Llamé a Tank de nuevo. «¿Tienes esa cerveza fría?» George lo siguió con: «Sí, trae una para mí también». «Voy para allá», contestó Tank distraído. Cuando regresó, le respondí: Sí, ya voy». Fue entonces cuando miré por la ventana de la cocina. Juro que en la distancia vi una figura alta y delgada. Calculando por la altura de los árboles, la criatura debía medir al menos 2 metros. Se veía vagamente como una persona, pero no podía serlo. Giré la cabeza, tratando de concentrarme en lo que George había dicho, pero cuando miré de nuevo hacia el lugar donde vi esa cosa, ya no estaba. Un par de horas después, Kate y Cassidy regresaron con las batatas. Preparé todo para la parrillada, y tuvimos una gran comida, riendo y bromeando, cuando un camión se detuvo frente a la cabaña. Sabíamos quién estaba manejando. Era Chad, un guardabosques. «El motivo por el que estoy aquí», comenzó, «es porque la gente ha reportado haber visto a alguien en el bosque. Alguien bastante alto, por lo visto». «¿Es peligroso?», preguntó Kate. «No puedo estar seguro», dijo Chad. «Pero les sugiero que, después de que oscurezca, se queden dentro». Nos despedimos de Chad y agradecimos la advertencia. Después de la comida, todos excepto yo, se metieron dentro. Yo quería asegurarme de limpiar la parrilla. Mientras lo hacía, comencé a escuchar pasos provenientes del bosque cerca de la cabaña. No mucho después, mi hermana me tiró de adentro y cerró la puerta con llave. «¿Qué pasa?», le pregunté. Ella puso un dedo sobre sus labios, pidiéndome silencio.
Entonces, escuchamos unos pasos cerca de la puerta trasera, seguidos de lo que sonaba como llanto. Nos miramos sorprendidos, y luego oímos las uñas raspar la ventana. Cassidy, George y Kate temblaban, pero yo me levanté lentamente y me acerqué a una de las ventanas. Miré entre las cortinas. Lo que vi fue un brazo largo y demacrado, flotando cerca de la puerta. Cuando lo que sea que fuera llegó a la puerta, empezó a golpearla y a llorar, intensificando el miedo dentro de la cabaña. La lluvia comenzó a caer, y sus golpes se hicieron más frecuentes. De repente, un trueno muy fuerte se oyó, haciendo que lo que estuviera frente a la puerta gritara antes de correr lejos. Miré a Cassidy, que temblaba. Otro trueno la hizo esconderse en su habitación. Decidimos irnos a dormir, tratando de olvidar lo que acababa de suceder. El trueno continuó toda la noche, y después de una hora, alguien abrió la puerta de mi cuarto. Era Cassidy, tartamudeando. «No quiero estar sola esta noche, tengo miedo». «Claro», le respondí, «puedes quedarte aquí conmigo». «Gracias», dijo ella. Nos acostamos cerca, y finalmente, nos quedamos dormidos. A la mañana siguiente me desperté, y Cassidy seguía dormida. Me levanté, tratando de no despertarla, y fui a la cocina. Estaba a punto de preparar el desayuno cuando Kate vino y preguntó, «¿Has visto a Cassidy? No está en su cuarto». «Sí, durmió en mi cuarto», le respondí. Antes de que pudiéramos decir algo más, Tank empezó a burlarse. «Vaya, gran jugada, ¿eh?». Esto me molestó un poco, pero después de nuestra pequeña charla, nos reunimos en la sala y acordamos no salir después del anochecer durante el resto de nuestra estadía. Afortunadamente, no regresó durante ese viaje. El próximo encuentro anual es el mes que viene, y no tengo duda de que nos divertiremos nuevamente. Pero creo que todos en el grupo se preguntan, ¿veremos otra vez a nuestro amigo Delgado? ¿Y qué diablo será eso? Vivo en el sur de Inglaterra, en una casa un poco apartada, justo al lado de un pequeño bosque. No es muy grande, pero es bastante denso, y siempre me ha parecido tener una atmósfera inquietante. Para que se entienda, es importante saber que, en ese momento, mis padres estaban de viaje por el fin de semana largo, y no regresarían hasta dentro de 2 días. Además, como nuestra casa no es fácil de acceder, y no tenemos vecinos cerca, es bastante raro escuchar algún otro sonido que no sea el canto ocasional de los pájaros o los gatos callejeros. Nuestra casa es bastante antigua, tiene al menos 200 años. Si abres la puerta principal, puedes subir directamente las escaleras hasta el segundo piso, o abrir una puerta de madera a la derecha, que te lleva a la cocina, la cual tiene otra puerta que da al jardín. En ese momento, yo estaba en el piso de arriba, terminando unos trabajos de la universidad. No estaba escuchando música, pero tenía algo de ruido blanco de fondo, solo por comodidad. No estaba prestando mucha atención a nada en particular cuando, de repente, escuché la puerta principal abrirse. Era una casa vieja, por lo que la puerta hacía un sonido muy característico cuando se abría. «Ya estamos en casa», se oyó la voz de mi madre. Por costumbre, grité mi usual, «Sí, mamá», y volví a mirar mi computadora. Pero poco a poco, empecé a darme cuenta de que lo que acababa de escuchar no podía haber sido mi madre, porque ella debía estar a kilómetros de distancia, en Aberdeen, disfrutando de sus vacaciones con mi padre. Apagué el ruido blanco y me quedé allí en silencio unos momentos, algo atónito. Abajo se hizo silencio, y me convencí de que había sido algo en el ruido blanco que mi mente distraída había interpretado. Después de todo, ya eran las 11 de la noche y había estado trabajando todo el día. Pensé que solo estaba cansado, así que decidí dejarlo por la noche. Apagué mi portátil, abrí la puerta de mi habitación y bajé a la planta baja para tomar una ducha. Fue entonces cuando lo escuché de nuevo.
Sonaba como la voz de mi madre, pero algo estaba raro. Sonaba apagada, como si estuviera hablando contra una almohada, y su acento de Limerick había sido reemplazado por el acento educado de Cambridge de mi padre. Raven, ven y saca la basura. Me congelé en el sitio. Eso no podía ser mi madre. Pensé inmediatamente en ladrones o algún otro tipo de intruso. Me deslicé hasta el estudio de mi padre, donde guardaba nuestro equipo de caza, y saqué mi rifle de aire comprimido calibre 5.6 del armario. Había oído hablar de personas que habían sido asesinadas por ladrones que los sorprendieron, y no iba a ser una de esas personas. Bajé por las escaleras con cuidado, evitando las tablas que chirriaban y que podrían haber delatado mi posición. Cuando llegué al último escalón, abrí lentamente la puerta de la cocina y grité que estaba armado y no tenía miedo de disparar si era necesario. No hubo respuesta. Entré en la cocina con el rifle en alto y escaneé la escena. Todo estaba en silencio. No había ruido, ni voces, nada. Fue entonces cuando escuché un sonido de rasguños, proveniente de la dirección de la gran ventana de la cocina. Sonaba como una rama golpeando el cristal, pero no tenemos árboles cerca de la casa con ramas lo suficientemente largas como para causar ese ruido. Me acerqué con cautela, aún pensando que podría estar tratando con un intruso en la propiedad. Puse una mano sobre el cristal para usarlo como una especie de espejo improvisado y presioné mi cara contra la ventana. La sangre me heló. En el borde del bosque, justo en el límite de nuestro jardín, estaba mi madre. Sin embargo, su cuerpo estaba contorsionado, con demasiadas articulaciones, y los pies mirando hacia atrás. Abrió la boca y juraría que vi unos dientes amarillentos y afilados salir. «Aquí, necesito tu ayuda», resonó su voz en mi cabeza. Me hizo sentir cálido y reconfortado, así que abrí la ventana y salí al jardín. Bajé el rifle, convencido de que realmente era mi madre. Ahora, al pensarlo, creo que de alguna manera me había encantado o algo así. Lo que fuera que hiciera, me estaba volviendo más fácil de atrapar, de atraer hacia afuera. Por suerte, cometió un error. «Ven aquí, cariño», dijo la voz. Ahí fue cuando reaccioné. Mi madre nunca me llamaba cariño. Lo odiaba, y ella lo sabía. Al darme cuenta de lo que acababa de ocurrir, levanté el rifle y disparé. Debe haber hecho impacto porque la cosa soltó un grito y desapareció en el bosque. Corrí de vuelta a la casa. Cerré todas las puertas y las contraventanas. No dormí esa noche. Por la mañana, llamé a mi novia. Ella me recogió y me quedé con ella hasta que mis padres regresaron. Cuando les conté lo que había pasado, investigamos un poco. Buscamos sobre los doppelganger, y creo que eso fue lo que vi, pero fuera lo que fuera, espero no tener que verlo nunca más. Soy una mujer de 29 años que vive en un pequeño pueblo de Kentucky. Cuando era niña, mi mamá tuvo varios novios bastante aleatorios, pero hubo uno en particular, un hombre que vivía en un parque de casas rodantes, que marcó una serie de experiencias que nunca olvidaré. Yo tenía solo 9 años cuando sucedió todo esto. La primera experiencia ocurrió un día en que mi mamá nos llevó a mis 2 hermanos y a mí a visitar a su novio. El parque de casas rodantes era bastante grande, rodeado por un denso bosque. Muchas personas vivían allí, y alguien tenía un perrito pequeño, una especie de caniche juguetón que corría por ahí recibiendo caricias de todos. Su nombre era Snoopy, y nos encantaba jugar con él. Un día, Snoopy desapareció. No volvió a casa, algo totalmente inusual para él. Su dueño estaba preocupado, y nos unimos varios del parque para buscarlo. Pasamos horas recorriendo cada rincón, pero no encontramos nada. Justo cuando nos habíamos dado por vencidos, alguien gritó que había hallado algo. Corrí junto con los demás hasta el lugar. Era la base de un árbol, en el patio trasero de la casa rodante del novio de mi mamá. Ella intentó detenernos, pero ya era tarde.
Vi lo que todos miraban con horror. Un montón de piel y pelo sucio, rizado y blanco, igual al de Snoopy. La piel estaba intacta, pero no había rastro del cuerpo. Nos quedamos paralizados, preguntándonos qué demonios podría haberle hecho algo así al pobre perrito. Nadie pudo explicar lo ocurrido, y esa piel fue rápidamente eliminada. Un par de semanas después, mi mamá nos llevó de nuevo a casa de su novio. Antes de llegar pasamos por la casa de una amiga suya que vivía en el mismo parque. Apenas bajamos del coche, noté un gatito negro y pequeño que se acercó. Amaba a los animales, así que lo acaricié un rato antes de entrar. No estuvimos más de 10 o 15 minutos en la casa, y al salir algo llamó mi atención. Bajo la luz de una farola, vi algo brillando en el suelo. Me acerqué, curiosa, y me encontré con el cuerpo de un gato pequeño. Era del mismo tamaño que el que había acariciado antes, pero le faltaba la piel por completo. Solo quedaban los músculos y huesos, húmedos y aún tibios, como si lo hubieran hecho justo antes de que lo encontrara. Le señalé el cadáver a mi mamá, que se horrorizó y me dijo que me alejara y subiera al coche. En ese momento, pensé en Snoopy. 2 animales despellejados en el mismo lugar y sin explicación. Algo no estaba bien. Con el tiempo, intenté olvidar esos incidentes, pero las cosas extrañas seguían ocurriendo en ese parque. Mi hermano mayor y yo encontramos una vez un disfraz de payaso clavado en un árbol del bosque, como si alguien quisiera asustarnos. Pero lo peor ocurrió una tarde mientras mi hermano menor y yo descansábamos en una mesa de picnic en el patio trasero de la casa rodante del novio de mi mamá. Era un día tranquilo. Él decidió echarse una siesta, y yo me quedé mirando las nubes. El patio era amplio, bordeado por un bosque y un campo abierto al que solo separaba un viejo alambre oxidado. Fue allí, en el campo, donde vi algo extraño. Al principio pensé que era un hombre. Estaba de pie, inmóvil, pero cuando pareció notar que lo miraba, empezó a caminar hacia nosotros. Al avanzar, noté que su postura era rara. Un hombro estaba más bajo que el otro, y su andar era torpe. Cuando se acercó más, me di cuenta de que no era un hombre. Medía al menos 2 metros, y lo que pensé que era ropa eran harapos. Sus brazos eran demasiado largos, y sus manos parecían garras. Su cara no tenía nariz, solo 2 agujeros, y sus ojos eran completamente negros. Con pánico, desperté a mi hermano menor y le pregunté si también lo veía. Asintió con los ojos abiertos de par en par. Miré de nuevo y la cosa estaba más cerca, con un brazo extendido hacia nosotros. Sin pensarlo, le grité a mi hermano que corriéramos. Saltamos de la mesa y corrimos hacia la casa rodante. Apenas cruzamos el patio, la criatura emitió un grito espeluznante, una mezcla entre un rugido y uñas raspando una pizarra. No miramos atrás, solo corrimos hasta que estuvimos a salvo adentro. Le contamos todo a mi mamá, pero no nos creyó. Poco después, ella terminó su relación con ese hombre, y nunca volvimos al parque de casas rodantes. Me alegra. Estoy convencida de que esa cosa era responsable de los animales despellejados. Años después, le pregunté a mi hermano si recordaba lo que vimos. Su respuesta fue: claro que sí, pero ¿qué demonios era eso? Seguimos sin saberlo, pero estoy segura de que hicimos lo correcto al correr. No quiero imaginar lo que habría pasado si nos quedábamos. Esto ocurrió en Loveland, Colorado, muy cerca de las estribaciones. Una noche estaba paseando a mi perro, Keenan, por una zona boscosa a lo largo del río Big Thompson. En esa parte del suroeste de Loveland no hay mucha gente, y casi nadie sale de noche. Mientras caminábamos, comencé a escuchar un sonido extraño, como metal golpeando contra metal, similar a cuando alguien da golpecitos con un cuchillo en un poste. Keenan estaba visiblemente alerta, deteniéndose cada pocos pasos para mirar alrededor. Estaba oscuro,
tan oscuro que no podía ver más allá de unos 10 o 20 pasos. Me empezó a entrar un poco de nerviosismo. Sabía que había pequeños campamentos de personas sin hogar dispersos por esos bosques, pero conocía a la mayoría de esas personas. Siempre habían sido muy amables conmigo y con Keenan. Aún así, sabía que la salud mental puede ser un tema delicado, y bajo ciertas circunstancias, una persona inestable podría ser peligrosa. El sonido era errático, como si algo estuviera moviéndose en círculos alrededor nuestro. De repente, un chillido agudo resonó en el aire, obligándome a cubrirme los oídos. Keenan empezó a ladrar furiosamente, y sin pensarlo mucho, salimos corriendo a través de zarzas y arbustos espinosos. El chillido continuaba, a veces detrás de nosotros, y de repente, aparecía por delante, haciéndonos cambiar de dirección una y otra vez, hasta que me di cuenta de que estaba completamente desorientado. Finalmente, me tiré detrás de un árbol caído para intentar recuperar el aliento. Keenan tenía las orejas bien levantadas, atento, pero el chillido había cesado. Asomé la cabeza, tratando de orientarme, cuando de repente las nubes se despejaron un poco, y un rayo de luz de luna atravesó el dosel, iluminando parches del suelo del bosque. Fue entonces cuando lo vi. Algo salió de entre las sombras y se paró justo en la luz. Tenía piernas largas y delgadas, como las de un venado, con las rodillas al revés y talones largos y huesudos. Sus manos eran alargadas y enfermizas, con dedos aún más largos. En una de ellas sostenía lo que parecía ser un cuchillo de caza, y en la otra un pequeño tubo metálico. La criatura tenía una postura horrible, encorvada, pero incluso así debía medir más de 2 metros. Su cabeza era pequeña y redonda, cubierta de un cabello largo y grasiento. Miraba alrededor, y sus ojos reflejaban la luz, dándole un aspecto sobrenatural. Pero lo que me heló la sangre fue el hedor que emanaba. Una mezcla nauseabunda de basura, carne podrida y orina vieja. Keenan gruñó bajo, y la cosa giró su mirada hacia nosotros. De repente, se lanzó en nuestra dirección con una velocidad inhumana. Sin pensarlo, salimos corriendo en la dirección opuesta. Escuché el sonido del río cerca, y supe que era nuestra única oportunidad de escapar. Nos lanzamos al agua, chapoteando a través del barro y la corriente. Keenan me siguió de cerca. El río nos arrastró unos 400 metros hasta que salimos cerca de una carretera iluminada por farolas. Desde ahí, corrimos directo a casa, con el camino parcialmente iluminado. Aunque la criatura ya no nos seguía, podía escuchar sus chillidos a lo lejos. Fue aterrador, y todavía no tengo idea de qué era esa cosa. Una cosa es segura. Keenan y yo no volveremos a caminar por esa área después del anochecer. Esta historia ocurrió cuando tenía unos 10 años. Mi hermano Dwight, mi primo Neil y yo vimos algo extraño en la reserva Navajo, algo que solo puedo describir como una figura humanoide parecida a Slenderman. Siempre nos advertían nuestros mayores sobre ciertas cosas, y hasta ese momento no tomábamos esas advertencias en serio. Nuestra abuela, por ejemplo, siempre nos decía que no silbáramos en la oscuridad. Cuando le preguntábamos por qué, nos respondía con una expresión de genuina preocupación. Porque las cosas malas no usan palabras para comunicarse, lo hacen con sonidos extraños. Y si silbas, las estás invitando a que se acerquen. Recuerdo que la primera vez que nos dijo eso, Dwight, Neil y yo nos miramos y tratamos de no reírnos. Pensamos que solo eran cuentos para asustarnos. Pero un par de meses después, entendimos que tal vez no estaba tan equivocada. Todo comenzó en un baile de la escuela secundaria. Era principios de noviembre, así que oscurecía temprano. La noche fue tan incómoda como cabría esperar. Chicos y chicas separados en lados opuestos del gimnasio, demasiado nerviosos para bailar. Al final, nadie bailó, y cuando encendieron las luces, cada quien se fue a su casa.
Nosotros tres nos quedamos hasta el final, fanfarroneando sobre qué chica habríamos invitado a bailar si hubiéramos tenido más tiempo. Nos ofrecieron llevarnos a casa en coche, pero nos hicimos los valientes y dijimos que podíamos caminar. Apenas las luces traseras del último coche desaparecieron en la oscuridad, empezamos a arrepentirnos. Nuestro pueblo es pequeño, y estamos lo suficientemente alejados de la ciudad como para que las noches sean oscuras, pero también para que se vean todas las estrellas. Nuestra casa estaba a unos 3 kilómetros de distancia, lo que no parece mucho, a menos que tengas 10 años. Comenzamos a caminar por la carretera, que al principio tenía una ligera inclinación, pero se volvía más empinada conforme subía. En ambos lados había acantilados, y una barandilla de metal separaba el camino del precipicio. La luz de la luna nos daba algo de tranquilidad, y pronto volvimos a fanfarronear, imaginando qué habríamos hecho si la noche hubiera sido distinta. Todo iba bien hasta que Neil empezó a silbar. Reconocí la melodía enseguida. Every Rose Has Its Thorn, de Poison. Dwight y yo lo miramos con los ojos bien abiertos, como diciéndole sin palabras: ¿Qué haces? Neil solo se encogió de hombros y nos dijo: No me digan que creen en esas tonterías. Intentamos ignorarlo, pero Neil no podía resistirse. Silbó otra vez, un largo silbido que resonó en los acantilados. Antes de que pudiera volver a hacerlo, algo lo interrumpió. Un silbido que venía de algún lugar cercano. Era largo, comenzaba bajo y subía hasta un tono agudo. Nos congelamos. Miramos alrededor, tratando de usar la luz de la luna para identificar algo, cualquier cosa que se moviera. No vimos nada, pero el pánico se reflejaba en nuestras caras. Decidimos seguir caminando, ahora a un ritmo mucho más rápido. Estábamos a medio camino de la cima cuando Dwight se detuvo de golpe y dijo: Esperen, veo algo. Nos giramos y, efectivamente, había algo moviéndose en el acantilado junto al camino. Bajo la luz de la luna, vimos una figura humanoide vestida de negro. Su cara era blanca, pero lo que más nos inquietó fue que no podíamos distinguir sus manos. La figura comenzó a caminar hacia la carretera, y lo que vimos después nos dejó petrificados. Con un paso, la criatura se plantó en el centro del camino y extendió los brazos, tocando las barandillas de ambos lados. Sus brazos eran imposiblemente largos. No sé cómo, pero logré sacar de mi bolsillo una pequeña bolsa de raíz amarga que mi abuela nos daba para no sucumbir al miedo. Me metí un poco en la boca y les pasé a Dwight y a Neil. Fue suficiente para romper el hechizo del pánico, y salimos corriendo. El camino se convirtió en una carrera frenética. Pasamos arbustos, ramas caídas y animales atropellados, apenas notando nada más que la necesidad de alejarnos de aquello. Cuando llegamos a la cima, vimos las luces de la casa de un vecino a lo lejos, y corrimos hacia ellas sin mirar atrás. Al llegar, los perros del vecino empezaron a ladrarnos, pero pronto nos reconocieron y dejaron de hacerlo. Sin embargo, poco después, escuchamos cómo volvían a ladrar, esta vez con furia. Algo más los había alterado, y supimos que eso nos había seguido. Entramos a la casa como pudimos, cayendo agotados en el suelo del salón. Nuestra abuela nos atendió de inmediato, limpiándonos con agua, dándonos más raíz amarga y quemando salvia mientras recitaba una oración de protección. Mi papá salió con su rifle, lo bendijo con la misma raíz amarga y disparó al aire. Lo que sucedió después nunca lo contó. Solo sabemos que, tras ese disparo, escuchamos un último silbido largo, igual al que habíamos oído antes. Con el tiempo, otros comenzaron a reportar encuentros similares cerca de la escuela. Incluso los vigilantes decidieron patrullar en parejas después de eso. La criatura fue apodada Mr. Black, y aunque nunca volvimos a verla, esa noche nos quedó grabada para siempre. Era el 2011.
Mi familia y yo habíamos ido a Lion's Head para visitar a la familia de mi padrastro. En esa época, estaba en esa etapa adolescente en la que uno odia a todo el mundo y solo quiere estar solo. Era rebelde y no me importaba que los demás lo notaran. Nos estábamos quedando en un parque de casas rodantes cerca de los muelles de Georgian Bay. Allí, podías alquilar botes. Una noche, a mitad de nuestra estancia, decidí escaparme. No fue fácil, considerando lo pequeño y ruidoso que era el lugar. Caminé hasta los muelles y desaté uno de los botes de pedales que estaban ahí. Normalmente se usan entre 2 personas, pero pensé que podía manejarlo solo. Remé hacia el agua, lo suficientemente lejos para ver las luces del puerto a la distancia. Saqué mi teléfono, me puse los audífonos y empecé a escuchar música mientras admiraba las estrellas, algo que en la ciudad rara vez podía hacer. Perdí la noción del tiempo. El vaivén del agua me estaba relajando tanto que casi me quedo dormido. Cuando decidí que era hora de regresar, me levanté un poco para orientarme. Pero algo no estaba bien. Miré alrededor y no veía el puerto. Al principio pensé que estaba exagerando, que quizá era mejor esperar unos minutos más y calmarme. Pero el miedo empezó a apoderarse de mí. No importaba cuánto mirara, el puerto no aparecía. Decidí remar hacia la masa de tierra más cercana que podía distinguir. No podía estar tan lejos, ¿verdad? Pero algo estaba mal. No me estaba moviendo. Pensé que tal vez el bote estaba atrapado en algas o en un tronco, así que me asomé por un costado. No vi nada, solo el reflejo de las estrellas en el agua. Me giré, tratando de encontrar lo que me tenía detenido, y fue entonces cuando lo vi. Al principio pensé que era una estrella grande reflejada en el agua, pero no se movía con las olas como las demás. Luego vi otra, y otra más. Había al menos 2 docenas de esos ojos debajo de mi bote. Eran grandes, del tamaño de una pelota de boliche, y parecían estar a pocos metros de profundidad. Me quedé paralizado. Estuve unos minutos mirando esos ojos inmóviles, tratando de convencerme de que eran algún tipo de obstrucción metálica reflejando la luz de manera extraña. Pero entonces uno de ellos parpadeó. Ese parpadeo me sacó del trance. Me lancé de nuevo al asiento y empecé a pedalear tan rápido como pude. Pero por más que lo intentaba, el bote no se movía. Después de media hora, exhausto, me di por vencido. Entonces, se me ocurrió otra idea. Abrí el compartimento trasero y saqué el kit de emergencia. Dentro encontré una linterna. Encendí la luz y la apunté hacia el agua, intentando iluminar lo que fuera que estuviera debajo. Pero todo lo que vi fue oscuridad, como si algo debajo del bote absorbiera la luz. En un acto de desesperación, lancé la linterna hacia el ojo más cercano. El ojo parpadeó y, de repente, todos los ojos parpadearon al mismo tiempo. En ese momento, el bote se sacudió y me tiró de nuevo al asiento. Fue entonces cuando me di cuenta de que el bote no había estado moviéndose con las olas desde hacía un buen rato. No me importaba nada más que salir de ahí. Remé hacia la orilla más cercana, aunque estaba a unos 3 kilómetros del parque de casas rodantes. Pasé el resto de la noche en el bosque, aterrorizado. Cuando finalmente llegué de regreso, ya eran las 10 de la mañana. Mis padres habían organizado una búsqueda y, como era de esperarse, estaba metido en un gran problema. Tuvieron que pagar por el bote con mi cuenta, pero en ese momento me daba igual. Estaba vivo y en tierra firme. Sin embargo, hay algo que no he podido quitarme de la cabeza. Si el bote se había detenido antes de que me diera cuenta de esos ojos, ¿cuánto tiempo llevaban observándome? ¿Y qué querían? Si alguien sabe qué podría haber sido, por favor háganmelo saber. Le conté a mi familia, pero nadie me creyó. Tener algo de claridad sobre esto sería un alivio. Desde hace años practico la brujería, así que no soy fácil de asustar.
Desde la secundaria he jugado con tableros Ouija y he tenido encuentros con espíritus. Además, soy de ascendencia nativa americana por parte de ambos padres, así que he escuchado infinidad de historias y leyendas. He vivido la mayor parte de mi vida en el norte de Michigan, donde estoy muy familiarizada con la fauna y con la famosa leyenda del hombre lobo. También pasé un tiempo en Flint, un lugar donde fui testigo de cosas horribles, lo que me llevó a regresar al norte. Prefería enfrentarme a las criaturas del bosque que a los horrores de la ciudad. Desde los 17 años he vivido sola. Antes de eso ya había pasado tiempo fuera de casa, pero oficialmente tuve mi propio lugar a esa edad. Me sentía cómoda estando sola. De hecho, disfrutaba la tranquilidad de las mañanas en mi casa. Solía vivir en el centro de la ciudad, pero por razones personales, que prefiero no compartir, me mudé al campo, a una casa pequeña que pensé que me encantaría. Al principio parecía perfecta, pero qué equivocada estaba. Ahora vivo con mi novio, y ambos trabajamos de noche. Normalmente estamos juntos en casa, pero a veces nuestros horarios no coinciden, y una de las dos se queda sola. La primera experiencia extraña le ocurrió a él. Justo al lado de nuestra entrada, hay un bosque denso que se vuelve completamente oscuro al caer el sol. Esa noche, él estaba afuera, sacando unas bolsas del coche, mientras yo ya estaba en la cama. Llevamos años juntos y compartimos una conexión especial. Cuando algo no anda bien, lo siento físicamente. Aquella noche, me desperté de una pesadilla espantosa. Había soñado que algo invisible lo despedazaba en el bosque junto a la entrada. Me levanté de golpe y, en ese momento, lo vi entrar a la casa. Estaba pálido, como si hubiera visto un fantasma. Le pregunté si estaba bien, y tardó unos segundos en responder. Finalmente, me dijo que había oído algo detrás de él, en el bosque. Lo describió como un sonido horrible, como si se rompieran huesos, parecido al ruido de la película El Aro. Al principio me reí por cómo lo explicó, pero pude notar en su rostro que realmente estaba asustado. Con los pocos recursos que teníamos, traté de hacer algo para que se sintiera mejor. Por unos días todo estuvo tranquilo. Una semana después, salimos juntos a fumar. Sé que es un mal hábito, pero el bosque alrededor de nuestra casa es tan denso que no me sentí expuesta. Estábamos cerca del garaje, frente a un gran pino, cuando noté que mi novio miraba fijamente hacia el bosque oscuro. Me giré para ver qué observaba, y lo vi de inmediato. Unos ojos. Esos ojos estaban tan altos que no podían ser de un animal trepado en una rama, pero tampoco tan altos como para ser algo en un árbol. Mi primera reacción fue pensar que era un mapache, pero eso no tenía sentido. Si conoces a los venados, sabes que sus ojos reflejan la luz. Estos ojos, en cambio, tenían un brillo rojizo. Mi novio mide 1,90 m, y aún así tenía que alzar la vista para verlos. En ese momento, me empezaron a zumbar los oídos, algo que siempre me pasa cuando presiento que algo malo va a ocurrir. Aquella noche, el zumbido era como una campana escolar. Esa figura permaneció completamente inmóvil, mirándonos. No pude dormir bien el resto de la noche. Desde entonces, cada vez que se oculta el sol, siento que algo me observa. Es como si, al abrir las cortinas, fuera a encontrarme cara a cara con alguien o algo. No sé qué es exactamente, pero tengo una idea que no quiero aceptar sin pruebas. Unos días después, nuestra vecina vino a preguntarnos si habíamos visto a uno de sus perros. Tiene 2 pitbulls que siempre están afuera, y el más joven había desaparecido. Ese cachorro era un escapista, así que no me sorprendió mucho al principio. Sin embargo, esa misma noche, mientras trabajaba, mi teléfono no dejaba de sonar. Mi vecina estaba enviándome mensajes de voz llorando. Había encontrado a su cachorro en el bosque, cerca del lugar donde tiene su perrera. El pobre había sido despedazado. Sentí un nudo en el estómago, y no supe cómo consolarla. La invitamos a desayunar al día siguiente para que no estuviera sola,
ya que su esposo estaba desplegado. Trajo a su otro perro, y mis gatos parecieron disfrutar la compañía. Pero el pitbull pasó todo el tiempo sentado frente a la puerta corrediza de cristal, mirando hacia afuera. Pensé que estaba de luto por su compañero, pero me equivoqué. Esa noche, nos despertó un sonido como de una respiración pesada, acompañado de un hedor insoportable y gruñidos que venían de la ventana. Las cortinas estaban cerradas, y me negué a mirar. Permanecimos inmóviles, mirándonos el uno al otro mientras escuchábamos aquello. Cuando por fin llegó la mañana, salí a revisar, pero no encontré huellas. Ahora estoy sola en casa mientras escribo esto, y estoy genuinamente aterrada. No tengo a quién más recurrir. Si algo más ocurre, actualizaré mi relato, pero por ahora solo espero que esto termine. Durante mi vida he pasado por muchas cosas aterradoras, pero esta en particular nunca la he podido olvidar. Tenía 8 o 9 años en ese entonces. Vivíamos en Arizona y tenía 3 buenos amigos, Jack, Austin y Cal. Siempre jugábamos juntos en unos senderos cerca de mi casa, incluso cuando hacía un calor de más de 40 grados. Pasábamos horas ahí, jugando a ser soldados con pistolas de juguete, divirtiéndonos como solo los niños saben hacerlo. En uno de esos senderos había una escotilla metálica pequeña. Siempre pensé que no llevaba a ningún lado, y mis amigos decían lo mismo. Es solo un pedazo de metal viejo, no sirve para nada. Pero a mí siempre me daba una sensación extraña, como si hubiera algo ahí que no podía explicar. A medida que crecimos, comenzamos a salir más tarde en la noche. Cada vez que pasábamos por la escotilla en la oscuridad, escuchábamos ruidos extraños, algo como una respiración pesada o gruñidos bajos. Era un sonido hueco, poco natural. Al principio pensábamos que era alguien tratando de asustarnos y lo ignorábamos. Pero con el tiempo, los ruidos se hicieron más fuertes y constantes. Cada noche parecían más evidentes, pero nunca encontrábamos nada ahí. Después de unas semanas, los ruidos simplemente cesaron. Nos olvidamos de ellos, hasta una noche de sábado. Habíamos salido de una caminata larga y estábamos planeando una pijamada mientras volvíamos a casa. Fue entonces cuando escuchamos algo nuevo, un sonido que nunca habíamos oído antes. Al principio parecía lejano, pero cuando me concentré pude distinguir algo. Parecía una voz, pero no decía palabras reales, solo un montón de sonidos incomprensibles. El ruido se acercaba, y nosotros nos juntamos, temblando. Y de repente, escuchamos un grito. Era como si todos los animales del mundo gritaran a la vez. Fue tan aterrador que salimos corriendo. Mientras corría, miré hacia atrás y vi una sombra. Parecía una persona encorvada, pero había algo extraño en su forma. Llegamos a mi casa corriendo y gritando, despertando a mi mamá. Bajó rápidamente y, aunque estábamos pálidos y aterrados, ella solo nos dijo que estábamos imaginando cosas. Para calmarnos, mandó a mi hermano mayor y a mi papá a revisar el sendero. Ellos siempre han sido fans de lo sobrenatural, así que sabían que no les iba a costar buscar algo. Yo, por mi parte, no quería quedarme atrás. Los seguía a escondidas, manteniéndome detrás de arbustos y rocas para que no me vieran. Cuando llegamos a la escotilla, noté algo que me heló la sangre. Estaba abierta. En cuanto lo vi, solté un grito. Mi papá y mi hermano se voltearon hacia mí con una mezcla de frustración y preocupación. ¿No te dijo tu madre que te quedaras en casa?, me gritó mi papá. Pero justo cuando lo hizo, lo vi. Estaba ahí, justo frente a él. Lo observé bien. Medía entre 1,5 metros y 1,70 m. Tenía dedos largos y afilados, piel grisácea con trozos faltantes y manchas de sangre en el rostro. Era horrible. Sus ojos amarillos me miraron fijamente mientras sonreía con unos dientes largos y afilados, también manchados de sangre. No nos quedamos ahí para averiguar más. Salimos corriendo hacia la casa tan rápido como pudimos.
Todo después de eso es un borrón, pero recuerdo a mi papá preguntándome si estaba bien. Hasta el día de hoy, no tengo idea de qué era esa cosa. Nunca he encontrado nada en internet que se le parezca, y eso solo hace que me sienta más inquieto. Pero espero que, lo que sea que fuera, se haya escapado bien lejos de mí. Esto me ocurrió hace 4 años, cuando tenía 16. Vivo en un pequeño pueblo rodeado de granjas, con unas 4 casas en la propiedad principal y otras 4 al otro lado del camino. En aquel entonces, éramos 4 chicos en la granja y siempre andábamos juntos. Era un día como cualquier otro, o al menos eso parecía. Recuerdo que estaba con mi amiga Kay junto al árbol grande donde solíamos reunirnos. Ya estaba oscureciendo, y le dije que debía volver a casa, pero ella, siendo más joven y siempre más valiente que yo, propuso que fuéramos al bosque detrás de mi casa. Mis padres siempre me decían que no debía ir al bosque sin un adulto, pero, como adolescente típico, ignoré su consejo y accedí a la idea de Kay. El plan era sencillo: entrar, buscar algo interesante, tomar una foto y salir. Caminamos hacia el bosque mientras Kay hacía algunas bromas para pasar el rato. Pero justo cuando llegamos al borde de los árboles, la escuché decir: "Algo se siente raro". En ese momento no le di mucha importancia, pero mientras avanzábamos, me di cuenta de que los pájaros y animales habían dejado de hacer ruido. Era extraño, porque los pájaros de esta zona siempre están cantando, y de vez en cuando se oye el grito de algún chacal. Pero en ese momento, el silencio era total. Sentí la mano de Kay temblar en la mía, y entonces dijo: "Pensándolo bien, vámonos a casa". Comenzó a caminar hacia atrás, pero yo, confundido y un poco molesto, la agarré de la mano y le dije: "Ya estamos aquí, no me voy hasta encontrar algo interesante". No tenía idea de cuánto lamentaría esas palabras. Entramos al bosque, y encendí la linterna de mi teléfono porque las sombras de los árboles ya cubrían la poca luz que quedaba. No podía evitar sentirme inquieto, y Kay insistía: "Vámonos, esto no está bien". Antes de que pudiera terminar, un gruñido bajo la interrumpió. Ambos giramos la cabeza al mismo tiempo hacia el lugar de donde provenía el sonido. Lo primero que vimos fue un impala macho mirándonos como si quisiera preguntar si habíamos sido nosotros quienes hicimos ese ruido. Luego, dio media vuelta y salió corriendo. Tragué saliva, pensando que tal vez era un perro salvaje o incluso una hiena, como la que mi papá había visto semanas atrás. «Vámonos», dijo Kay, pero antes de que pudiera moverme, la vi quedarse paralizada. Sus ojos estaban muy abiertos, su cara completamente pálida, y estaba mirando a algo detrás de mí. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Me giré lentamente, y lo que vi me hizo arrepentirme de haber aceptado ir allí. Era una criatura enorme, con el cuerpo musculoso de un fisicoculturista, pero con patas traseras que se doblaban como las de un perro. Tenía garras afiladas en los dedos, y su mandíbula era como la de un lobo. Su pelaje era de un marrón polvoriento, pero lo más aterrador eran sus ojos, un amarillo brillante, casi resplandeciente, y extrañamente humanos. Sentí que esos ojos penetraban en mi alma. Estaba hipnotizado, incapaz de moverme. Cuando giré la cabeza para buscar a Kay, ya no estaba. Había salido corriendo sin mí. Mi corazón se detuvo un segundo, y antes de que pudiera reaccionar, la bestia dio un paso hacia mí. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. Quise gritar, pero mi voz estaba atrapada en mi garganta. La criatura gruñó y sentí sus largos dedos en mi cabello. Su pulgar, con una uña afilada, presionó mi frente, y sentí cómo la piel se cortaba. La sangre comenzó a bajar por mi rostro, y en mi mente solo podía pensar: voy a morir hoy. Pero, para mi sorpresa, la criatura me soltó.
Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la línea de árboles. Antes de desaparecer, se giró una última vez, como si estuviera sonriendo para aterrorizarme aún más. Luego se inclinó en 4 patas, como un perro, y se alejó con un trote extraño. Tan pronto como desapareció, mis piernas comenzaron a correr por su cuenta. Llegué a la casa de Kay llorando y gritando que me dejara entrar. Su hermano fue quien abrió la puerta, y me derrumbé en sus brazos, sollozando aún más fuerte. Después de lo que pasó, Kay y yo nunca le contamos a nadie lo que vimos. Desde entonces, no he vuelto a mirar ese bosque de la misma manera. Más tarde investigué sobre lo que vi ese día, y encontré historias de personas que describían cosas similares. Algunos lo llamaban hombre perro, otros hablaban de licántropos o incluso hombres lobo. Hasta el día de hoy, me estremezco al recordar esa experiencia. Tengan cuidado ahí fuera. Nunca se sabe qué podría estar acechando en las sombras.